Vamos entonces a arrancar de reino protista. En este caso, lo que tenemos que saber es que el reino protista es un reino que tiene pocas características en común. Es decir, es un reino que es como una mezcla de un montón de cosas. Yo dentro del reino protista voy a encontrar algas, voy a encontrar protozoarios. Es muy difícil establecer características comunes a todo el reino. Casi les diría que la única característica en común que tienen es que tienen célula eucariota. Pero la realidad es que es muy difícil establecer características en común porque todos los individuos que pertenecen a este reino son muy diversos. Por ejemplo, pueden vivir en hábitats distintos. Algunos son terrestres, otros son acuáticos porque viven en el mar, otros son acuáticos porque viven en agua dulce. Algunos pueden ser parásitos, otros pueden ser simbiontes. Para el que no sabe, parásito es un individuo que vive a expensas de otro. Simbiontes significa que es una relación donde ambos individuos se benefician. Y comensales significa que es una relación entre individuos donde un individuo se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. En la nutrición, dentro del mismo reino, encontramos algunos individuos que son autótrofos, otros que son heterótrofos y otros que son mixótrofos. Significa que son autótrofos y heterótrofos a la vez. En cuanto a la reproducción, algunos se reproducen en forma sexual, otros se reproducen en forma asexual y otros usan ambas, sexual y asexual. Dentro de este reino van a encontrar algunos individuos que son móviles, otros que son inmóviles, y dentro a su vez de los que son móviles vamos a encontrar algunos que se mueven por cilios, otros que se mueven por flagelos, otros que se mueven por pseudópodos, que los pseudópodos se les denomina falsos pies. Es decir que al haber tanta diversidad dentro del mismo grupo, es muy difícil establecer grupos taxonómicos. Todo lo que no entró en Animalia, en Fungi y en Plantae fue para la protista. Con el correr de las técnicas moleculares, bioquímicas y la microscopía, muchos individuos que se pensaba que pertenecían al reino Animalia, o que pertenecían al Fungi, o que pertenecían al Plantae, se descubrió que en realidad pertenecían a este reino que es el protista. Entonces, una característica que tienen estos individuos del reino protista es lo que nosotros le llamamos la endosimbiosis. La endosimbiosis es una característica particular que puede ser primaria, secundaria o terciaria. Más o menos para que tengan una idea, ustedes no ven en detalle la teoría, pero más o menos para que tengan una idea de lo que significa que un organismo eucariota fagocitó, endocitó a otro procariota, y ese organismo procariota pasó a ser una organela del individuo eucariota, y después otro eucariota fagocitó a ese eucariota y un tercer eucariota, y así sucesivamente. Es decir, son como, cuando hablamos de endocitosis, es que un organismo engloba a otro, lo incorpora hacia adentro, y generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de una endosimbiosis primaria, el eucariota endocita a un procariota, y ese procariota pasa a ser una organela del eucariota. Por ejemplo, algunas cianobacterias que ayer las mencionamos fueron endocitadas por eucariotas y se transformaron en cloroplastos de una célula eucariota. Entonces la endocitosis es una característica, diríamos, que podría ser que bastantes de los individuos del reino protista la tengan, primarias, secundarias o terciarias. Dentro de los reinos o del reino protista, ustedes tienen este cuadro de clasificación. Ya les aclaro que no todos los grupos los van a ver, solamente ustedes van a ver los que son patógenos para el hombre, que no son todos, y un poco lo que nos está mostrando este cuadrito es la relación filogenética que hay. Por ejemplo, dentro de los que están en blanco son los que pertenecen al reino protista. Diplomonádida, Parabasala, Euglenozoa, Alveolata, Estramenófila, Cercozoa, Radiolaria, Amebozoa,
rodófitas y clorófitas. Estos que ustedes tienen en negro acá son otros reinos. Acá tengo el reino fungi, acá tengo el reino animal, acá tengo el reino vegetal. Lo que les quiero mostrar acá es que, por ejemplo, estas algas que ustedes tienen acá, que pertenecen al reino protista, son, como les diría, filogenéticamente cercanas a el reino de las plantas. De hecho, hay antes muchas algas que se las consideraba dentro del reino plantae. Y después cuando se analizaron, se dieron cuenta que en realidad pertenecían al protista. Pero esto básicamente es una clasificación de los cuales ustedes van a ver solo algunos grupos y otros grupos no los vamos a ver y los vamos a indicar. Por ejemplo, este no lo ven, este tampoco, estas dos algas que tienen acá tampoco. Es decir, solamente ven los que son patógenos o que pueden causar algún daño en el ser humano. Empezamos con el primer grupo, Diplomonádida y Parabasala. Diplomónada y Parabasala. Siempre, cuando veamos cada grupo del reino protista, vamos a ver algunas características comunes y otras características en los que difieren. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes tienen acá son características comunes a Diplomonádida y Parabasala. Después vamos a ver algunas diferencias que hay entre uno y el otro, pero estas características son comunes. Por ejemplo, son heterótrofos, son unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula, pueden tener uno o dos núcleos la célula y tienen dos pares de flagelos. Son anaeróbicos. Si ustedes se acuerdan, ayer yo se los mencioné cuando vimos las bacterias, anaeróbico significa que viven en condiciones sin oxígeno, que viven en ambientes donde no hay oxígeno. Una de las características que tiene este grupo es que no tienen complejo de Golgi, no tienen, o sea, su mitocondria no es igual que la mitocondria que ustedes conocieron, es una mitocondria modificada. ¿Por qué es una mitocondria que no tiene ADN? Es una mitocondria que no tiene enzimas para el ciclo de Krebs, que son procesos que normalmente ocurren dentro de la mitocondria. Dentro de este grupo, algunos son patógenos, es decir, que causan alguna enfermedad. Algunos tienen vida libre, por ejemplo, pueden vivir en agua salada y en agua dulce. Y otros son simbiontes. ¿Qué quiere decir simbiontes? Se los dije antes. Es una relación entre dos individuos donde ambos individuos se ven beneficiados. Por ejemplo, algunos de estos viven en el tubo digestivo de las termitas y de cucarachas xilófagas. Estas termitas y estas cucarachas se alimentan de madera. Entonces, al vivir dentro del tubo digestivo de ellas, les ayudan, se alimentan por un lado, y por otro lado les ayudan a las termitas y a las cucarachas a degradar la celulosa, que es un componente de la madera. Entonces ambos se ven beneficiados. El protozoo que está dentro, que es en ese caso un simbionte, y las cucarachas o termitas. También algunos pueden vivir dentro del sistema digestivo vacuno o de humano. Y su forma de reproducirse es reproducción asexual. No es la reproducción que nosotros hacemos, es una reproducción sexual. En nuestra reproducción, ustedes la vieron en meiosis, se une, una gameta femenina con una gameta masculina y forman un individuo. Bueno, en la reproducción asexual, yo no requiero la otra gameta para poder formar un individuo. Por ejemplo, estos se reproducen por un proceso que se llama mitosis cerrada. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron la mitosis normal? Allá por ciclo celular, que yo les conté, no me acuerdo si esa parte se las expliqué yo, no me acuerdo si se lo ha explicado la profe Ana o yo, que durante la profase, que es la primera etapa de la mitosis, la envoltura nuclear se desintegraba y después volvía a aparecer en la telofase. Bueno, en la mitosis cerrada, que es esta etapa, que es este proceso que hacen estos individuos, la envoltura nuclear nunca se desintegra. Es decir, permanece completa durante todo el proceso de la mitosis. Entonces le llamamos mitosis cerrada.
Ya les vamos a mostrar una imagen más adelante. Entonces, dijimos, diplomonadia y parabasal. Dentro de diplomónadas vamos a ver a uno que es para nosotros un parásito nuestro, que se llama Yardia intestinalis, que se caracteriza porque tiene dos núcleos y muchos flagelos, que son los que ustedes ven acá. Este es microscópico, por más que acá se vea así de grande, no se ve así en la vida real. La Yardia intestinalis es un parásito, que quiere decir que vive a expensas nuestras, pero no solamente nuestras, sino de los mamíferos, porque habita en el intestino de los mamíferos. ¿Y cómo llega la Yardia a mí? Bueno, básicamente tengo que haber ingerido o agua o algún alimento que ha contenido a la Yardia en forma de quiste. ¿Y qué produce? Diarrea. Es muy normal en los animales la diarrea a causa de Yardia, es lo que se conoce como yardasis. Entonces, miren, fíjense, acá vemos a la Yardia con sus flagelitos y acá vemos el quiste de la Yardia. Entonces, ¿cómo llega a un humano? Bueno, ese humano ha consumido agua o algún tipo de vegetales que contiene el quiste de la Yardia. Entonces ingresa y en el intestino pierde el quiste, adopta esta forma, se reproduce, fíjense que acá se está reproduciendo la Yardia, y forma muchas más Yardias. ¿Y qué va a volver a pasar? Cuando este animal defeque, este hombre o este animal, cualquiera sea, un perro, un gato, lo que sea, cuando defeque, en sus heces van a ir quistes de la Yardia. Entonces, si esa materia fecal toma contacto otra vez con el agua o con algún alimento, cualquier individuo que consume ese alimento o ese agua va a ingerir los quistes. Entonces, ¿por qué yo ingerí agua o alimentos contaminados? Porque el agua que ingerí o los alimentos han estado contaminados con materia fecal que tenía el quiste de la Yardia. Produce, como les dije, diarrea. Es muy normal, sobre todo, por ejemplo, en los perros, ese de yardasis y se use como, se usan yardicidas. Es muy común, como se contagia por las heces, vieron que los perros se huelen las heces, entonces también se van contagiando. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, profe. Bien. Vamos entonces con parabasálidos. Dentro de parabasálidos vamos a tener a tricomonas. En este caso, tricomonas, ahí tienen una imagen, produce infecciones urogenitales. De hecho, dentro de este grupo tenemos a Tricomona vaginalis, que Tricomona vaginalis es un habitante de la flora de la vagina en las mujeres. ¿Eh? Entonces, este Tricomona vaginalis aprovecha cuando hay cambios en la acidez de la vagina y infecta la vagina de las mujeres. ¿Cuál es el tema? Que eso se puede contagiar a otra mujer, a otro hombre, porque se transmiten por contacto sexual. De hecho, es muy común, como les dije, esto de tricomona. ¿Sí? Es muy común que en tricomona aparezca la tricomona en, como les dije, la vagina de la mujer, pero también se lo puede contagiar a otra mujer o a otro hombre. La mayoría de las veces, tricomona no produce síntomas. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las veces, el 70% de los casos, ni nos dimos cuenta. Pero a veces puede generar síntomas como hinchazón, ardor, inflamación, picazón, ardor al orinar. Bueno, en ese caso se han producido los síntomas, pero la realidad es que tricomona la mayoría de las veces no produce síntomas. El tema es que, como les dije,
puede contagiar por transmisión sexual a otra mujer, a otro hombre, porque justamente como habita en la vagina, tiene flagelos, entonces también se puede mover y infectar la parte genital o la parte reproductiva. Entonces produce infecciones. Entonces, Tricomona pertenece al grupo de los parabasálidos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces, miren, acá está un poquito lo que les estaba diciendo yo, que acá lo que les están mostrando es el contacto entre hombres y mujeres, que se pueden contagiar, y acá vemos a Tricomona, fíjense en los flagelitos, y Tricomona se divide, se multiplica por fisión binaria. ¿Se acuerdan quién hacía fisión binaria que vimos? ¿Quién hacía fisión binaria que vimos ayer? La bacteria era, nada que ver. Muy bien, las bacterias. Quiere decir que estas tricomonas también se pueden multiplicar por fisión binaria y obviamente producir más cantidad de individuos y infectar, como les dije, la vagina, la uretra y lo que es el aparato reproductor. Segundo grupo, euglenozoa. Dentro de euglenozoa tenemos cinetoplástidos y euglenidos. ¿Sí? Los euglenidos ustedes no los ven, no entran, la facu no los toma. Ustedes solamente ven a los cinetoplástidos. Primero vamos a ver algunas características de euglenozoa y después vamos a ver puntualmente a los cinetoplástidos. ¿Qué característica tiene euglenozoa? Bueno, euglenozoa tiene distintas características. Primera característica, pueden ser heterótrofos, predadores, pueden ser autótrofos que hacen fotosíntesis o pueden ser parásitos. Tienen por fuera de su membrana una película proteica y dentro de sus flagelos tienen un bastón helicoidal que todavía no se sabe muy bien para qué funciona, pero sirve para identificarlos. Y sus mitocondrias también están modificadas. De hecho, como les dije, dentro de Euglenozoa nosotros vamos a ver los cinetoplástidos. Bueno, ¿qué significa ser un cinetoplástido? Los cinetoplástidos, que es esto que tienen acá, tienen una particularidad. Primero son parásitos, que pueden vivir en forma libre, ya sea en agua dulce o en agua de mar. Recuerden, parásito significa que vive a expensas de otro individuo. ¿Qué significa que sean cinetoplástidos o por qué se los llama cinetoplástidos? Se llaman cinetoplástidos porque tienen una estructura que se llama cinetoplasto. ¿Y qué es? Bueno, fíjense, este es el individuo en cuestión. Tienen como características, ¿se acuerdan ustedes la forma que tenía la mitocondria cuando la vimos allá por célula? Sí, profe. Bueno, sin embargo, miren la forma esta. Eso que tienen ahí pintado de rosado es una mitocondria. Es alargada. Es Es, como una. es Parecido a un intestino. tal cual. Es decir, es una sola mitocondria tubular que generalmente ocupa gran volumen de la célula y dentro de esa mitocondria tengo una estructura que se llama cinetoplasto, que es ADN extracromosómico, porque fíjense que el núcleo está acá, el ADN está adentro del núcleo. Sin embargo, dentro de esta mitocondria gigante que tengo ADN extracromosómico unido a proteínas que se llama cinetoplasto. Entonces, estos se llaman cinetoplástidos porque tienen cinetoplasto. A su vez, pueden tener uno o dos flagelos, pero uno de los flagelos adopta o se coloca en esta posición que yo les estoy marcando.
Fíjense, acá tengo un flagelo, miren. Bueno, este flagelo que se coloca acá, le da forma al individuo de una membrana ondulatoria. ¿Vieron que la membrana está como ondulada? Bueno, eso es gracias al flagelo. Y estos se reproducen tanto en forma asexual, otra vez por fisión binaria, acabamos de decir que las bacterias se reproducen por fisión binaria también, y algunos se reproducen en forma sexual también por singamia. Singamia es lo mismo que decir unión de una gameta ploide con otra gameta ploide para formar un individuo diploide. Es decir, es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces, dentro de este grupo de los cinetoplástidos, vamos a ver tres importantes. El primero que vamos a ver es la leishmania. Acá la tienen. Obviamente, chicos, esto es microscópico, no lo van a ver nunca con los ojos. Lo que pasa es que les hemos puesto imágenes para que más o menos entiendan cómo es la foto, ¿sí? O cómo sería. Pero la realidad es que es microscópico. Bueno, en el caso de la leishmania, produce algo que se llama leishmaniasis o leishmaniosis. ¿Y cómo contraigo la leishmania? Me tiene que picar un mosquito puntual, que en África es el Plebotomus y en América es Lutzomia, que es un mosquito que sirve de vector. Entonces el mosquito contiene la leishmania, cuando el mosquito pica en sus glándulas salivales, tiene a la leishmania. Entonces cuando me pica, me introduce la leishmania. ¿Sí? En su saliva va la leishmania. ¿Cuál es el problema? Que puede producir en la piel úlceras, pero también puede afectar el hígado, produciendo inflamación, y afecta nuestro sistema inmune, porque generalmente esta leishmania se reproduce dentro de las células de nuestro sistema inmune. Entonces, como ataca nuestro sistema inmune, puede llegar a causar la muerte. Entonces, la culpa no la tiene el mosquito. El mosquito me pica y es un hematófago como cualquier mosquito. El problema es que hay algunos que pueden estar infectados de estos géneros con la leishmania y causarme leishmaniasis o leishmaniosis. Esto es uno de los ejemplos que encontramos dentro de los cinetoplásticos. Segundo grupo, el grupo de los tripanosomas. Ahí lo tienen también, microscópico. No es que lo van a ver a simple vista. Fíjense que estos tienen como una forma más alargada, ¿sí? Tienen una forma más, parece como una forma de una banana, ¿sí? Y fíjense que acá tienen el flagelo. Bueno, tripanosoma tenemos que distinguir en dos grupos. El primer tripanosoma que tenemos que ver es el tripanosoma brucei o rhodesiens, que producen lo que se llama la enfermedad africana del sueño. Claramente, si les digo enfermedad africana, obviamente se va a dar solamente en África. ¿Por qué? Porque es transmitida por una mosca que se llama tsetse, que es una mosca africana. Es una mosca que solamente está en África. Entonces, esa mosca puede estar infectada por el tripanosoma brucei o tripanosoma rhodesiens y causarme la enfermedad africana del sueño. Esta enfermedad, en un principio, aparece síntomas como fiebre, cansancio, debilidad. Pero, ¿por qué se le llama del sueño? Porque lo que hace es alterar el sueño. Por ejemplo, la persona de día se queda dormida en cualquier lado y de noche no puede dormir. Entonces es una persona que, por ejemplo, tiene la particularidad de que se duerme todo el tiempo. Bueno, puede ser por esta enfermedad, como les digo, que se llama africana del sueño, que es transmitida por una mosca, en este caso no por un mosquito, que se llama tsetse.
Dentro del tripanosoma hay uno que nosotros conocemos un poquito más, que es el tripanosoma cruzi, causante del mal de Chagas. Existe, obviamente esto en Mendoza, no tenemos que ir a África. ¿El mal de Chagas se transmite por quién? ¿Quién transmite el mal de Chagas? Los mosquitos. La vinchuca. Ah, la hinchuca. La vinchuca es un insecto hematófago que existe en Mendoza. Es decir, no hace falta que nos vayamos a África para verlas. Sobre todo en las zonas rurales, en zonas donde hay animales como conejos, gallinas, en zonas donde hay grietas en la pared, le gusta el adobe, los techos de caña. También suelen encontrarse, obviamente como les dije, Mendoza es zona de vinchucas, pero sobre todo en las áreas rurales, en lugares como vieron, donde van las perillas de la luz, que hay como un agujero en la pared. Ahí también pueden haber, porque obviamente son insectos que buscan la oscuridad para esconderse, ya les voy a mostrar uno, y pican de noche. Entonces, ¿existe una sola especie de vinchuca? No, existen 4, Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata y Panstrongyllus nigistus, pero la que nosotros normalmente vemos en Mendoza es la Triatoma infestans. Entonces, la vinchuca no tiene la culpa. La culpa la tiene el Trypanosoma cruzi, que es quien verdaderamente causa la enfermedad de Chagas. ¿Qué hace la vinchuca? Es como un mosquito, va, nos pica, nos muerde, en realidad está mal decir pica, nos chupa la sangre y puede estar infectada con el Trypanosoma cruzi. ¿Todas están infectadas? No. No todas las vinchucas tienen tripanosoma. El problema es que yo no puedo discernir a simple vista si está infectada o no. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es agarrar la vinchuca, en lo posible, si por ejemplo ustedes sufren una picadura, ustedes o algún familiar, agarrar la vinchuca en lo posible viva, en un frasco, en una bolsa o en lo que sea, y llevarla a analizar para ver si tiene o no Trypanosoma cruzi. ¿Por qué? Porque el tripanosoma puede producir una infección aguda o una infección crónica. La infección aguda no es tan común, pero sí la crónica. Con el correr de los años pueden aparecer afecciones en el sistema digestivo, como la hepatomegalia, afecciones en el sistema, en el corazón, agranda el corazón, produce una cardiomegalia, y también puede afectar el sistema nervioso periférico. Entonces, estos síntomas generalmente son en forma crónica, pueden aparecer muchos años después de que la persona tuvo contacto con la vinchuca. Por eso es que cuando uno ve una vinchuca, lo que tiene que hacer es agarrarla, si lo picó, obviamente, si está al lado uno y no lo ha picado, no, y llevarla a analizar. Porque por ahí aparece como una picadura, no solamente que puede producir en la piel lesiones, sino también que puede entrar por la conjuntiva del ojo el triatoma. Entonces aparece como el ojo hinchado y uno dice, me picó un mosquito. Por ahí aparece alguna roncha en la piel y dicen, me picó un mosquito. Y la realidad es que durmiendo no sabemos que lo picó. ¿Sí? Por ahí la picadura es un poco más típica, es un poco más grande. Pero bueno, como les digo, siempre hay que ir al médico y analizarlo, sobre todo si uno sabe que en la casa tiene vinchuca. No es que en todas las casas de Mendoza hay vinchucas. Está en áreas, como les digo, cerca del pedemonte, en las zonas rurales, donde generalmente hay campo, donde por ahí las construcciones son de adobe, o el techo tiene caña, son lugares que se sabe que la vinchuca elige para vivir. Obviamente, no puedo saber a simple vista si la vinchuca está infectada o no. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar las vinchucas. Es la única manera de evitar tomar contacto con el tripanosoma. Entonces, el tripanosoma hace 2 reproducciones, una dentro de la vinchuca y otra en el ser humano. ¿Sí? Es decir, en la vinchuca se reproduce por mitosis y forma más, dentro de mi vinchuca,
forma más tripanosomas. El tripanosoma se caracteriza porque puede tener como distintas formas de vida. Si ustedes se fijan en el cuadernillo, les digo, ¿en qué página? Pero creo que es en la página 6. A ver. Si ustedes se fijan en la página 6, encuentran algo que dice formas celulares de tripanosoma. Y dice amastigote, promastigote, epimastigote y tripomastigote, que son como todas las formas de vida que podemos encontrar y son todos tripanosomas en distintos estadios de su vida, diríamos. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa al organismo del humano, ingresa a través de que la vinchuca me mordió, pero el problema no es cuando me muerde. El problema es que la vinchuca chupa sangre, chupa sangre, chupa sangre y defeca. Y en las heces de la vinchuca va el tripanosoma. Entonces, por el agujerito que me hizo la vinchuca para morderme, o yo me rasqué porque me picaba y me lesioné, por esos agujeritos entra el tripanosoma a nuestro organismo. Y dentro de nuestro organismo también se reproduce en las células, primero las células de la piel, rompe y pasa al torrente sanguíneo, miren. Acá tenemos un tripanosoma en el torrente sanguíneo. Entonces, la vinchuca, en realidad lo que hace es un vector, lo transmite, pero no es culpa de ella. Ella no es la que me infecta de mal de Chagas. Es causado por el tripanosoma cruzi. ¿Sí? Entonces, repito, la vinchuca me puede morder y entra por el agujerito el tripanosoma, o me rasco y lesiono la piel, o también puede entrar por la conjuntiva del ojo. Entonces, bueno, una vez que está dentro nuestro, ya el mal de Chagas no tiene cura. El problema del Chagas es que no solamente no tiene cura, sino que se contagia por picadura de la vinchuca, por transmisión, por transfusiones de sangre, o de madre a hijo, por vía placentaria. Entonces el problema de las personas que tienen Chagas es que tienen mucha probabilidad de transmitírselo a sus hijos, vía placentaria. Entonces, bueno, las personas que tienen Chagas, si quieren tener hijos, tienen que hacer como todo un tratamiento para tratar de evitar en lo más posible el pasaje de Chagas de la madre al hijo. ¿Sí? Entonces, no es la única manera de contagiarse Chagas por la vinchuca, sino también que puede ser por vía placentaria o por una transfusión. ¿Cómo se contagió esta vinchuca? ¿Cómo adquirió la vinchuca el tripanosoma? Porque no nace con el tripanosoma adentro. ¿Cómo se contagió esa vinchuca? ¿Qué piensan? ¿De alguna otra persona? Exactamente. Esta vinchuca ha picado a una persona o a un animal, porque ojo, porque la vinchuca no solamente se alimenta de sangre humana, también de animales, de otros animales, Sí, o una rata. Entonces, chupa la sangre y puede que ese animal tenga el mal de Chagas, y así es como la vinchuca se contamina con el tripanosoma. Entonces esa vinchuca va y pica a otro y se lo transmite a otro, y va y pica a otro y así sucesivamente. Entonces claramente esta vinchuca se contagió porque chupó la sangre de alguien que tenía tripanosoma. Profe, ¿cuánto está latente, digamos, ese? No, es que no está nunca latente. O sea, vos me decís cuándo pueden aparecer los síntomas crónicos, Claro, y depende. por ejemplo, porque no es inmediatamente que te picó y al No, otro día ya tienes síntomas. no. Los agudos sí, los crónicos no. Pero te podés ir a hacer un análisis y averiguar si tenés o no mal de Chagas. Existe el análisis para averiguar si lo tenés o no. Y por ejemplo, la vinchuca lo sigue teniendo, digamos, o sea, sigue siendo vector hasta que, no sé, la matan. La mata, Mm. que alguien la pisa y la mata, básicamente. Entonces va contagiando, va transmitiendo el tripanosoma al que pique, a un gato, a un humano, a una rata, al que vaya chupándole la sangre, va a ir transmitiéndoselo. Por eso decimos que es un vector, porque va transmitiéndolo. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto una vinchuca? Sí, en la finca a veces he visto algunas, ¿eh?
Bueno, ahí suele, como te dije yo, en ambientes rurales suele haber, porque imagínate que tienen gallinas, tienen conejos, tienen para picar, están chochas las vinchucas ahí, tienen Sí, mucho, por ahí en la finca de mi viejo hay galpones que son viejos y que tienen techo de caña, son de adobe, son viejísimos ahí, y hay mucho de eso. Y ahí, lo que una vez también, que nunca lo había visto así de cerca, un mosquito, un dengue, ajá, mira, lo encontramos pero en la finca de la escuela y lo vimos en el microscopio. mira qué bueno. Bueno, Una vinchuca no hemos visto, pero hemos visto varios así insectos. bueno, está re bueno eso, porque además uno aprende a distinguirlos. Lo bueno de la vinchuca, chicos, más allá de que pique de noche, es que uno la ve, no es tan chiquitita, no es un mosquito. Entonces uno puede verla a la vinchuca, ¿sí? Entonces obviamente si puede verla, puede matarla. Entonces eso está bueno porque las puedo matar para evitar que me piquen. Repito, no tiene la culpa la vinchuca, de hecho no todas las vinchucas están infectadas con tripanosoma. Lo que pasa es que a simple vista uno no puede saber cuál está infectada y cuál no. Esa es la cosa, esa es la realidad, ¿sí? Ahora les voy a mostrar para que vean una imagen, para que más o menos vean, son inmundas, si alguien es impresionante, bueno, les muestro un poquito nada más para que aprendan a distinguir una vinchuca, ¿no? No porque les voy a poner una foto en un examen, pero para que tengan una idea, esto más allá de la facultad sirve para la vida, chicos. Hay distintas variedades, pero miren, ¿ven esta? Esto es una vinchuca. ¿La están viendo? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, Sí, sí. esta como colores acá es típica de la Triatom infestan. Eso que tiene acá es el aparato succión por donde nos succiona la sangre. ¿Vieron que parece un pico? Que tira la boca hacia afuera, bueno, ese es el aparato suctor de la vinchuca. Y estas, como colores en la cola, son como, que en realidad no es la cola, es el abdomen del insecto, son típicos de la Triatoma infestan, que es la vinchuca más conocida acá, o la que más encontramos acá en Mendoza. ¿Sí? Entonces, repito, la culpa no la tiene la vinchuca, sino que, bueno, puede estar infectada con triatoma y yo no saberlo. Porque de hecho, como les dije yo, a simple vista no se sabe si está infectado o no. Pero igual, si ustedes conocen a alguien que, de hecho, por ejemplo, me estaba contando una alumna en un curso antes que ella tenía problemas cardíacos y tenía el corazón con una cardiopatía, y lo primero que le hicieron fue hacerle el estudio del Chagas, para descartar que su cardiopatía no viniera porque tenía mal de Chagas. Bueno, no tenía mal de Chagas, y porque, a ver, le preguntaron, ¿alguna vez te picó una vinchuca? Y ella dice, yo qué sé, no sé, cuando era chica. Y encima ella vive en una zona rural. Entonces, lo primero que descartaron fue que no tuviera mal de Chagas, y no tenía mal de Chagas. Pero fíjense cómo cuando aparecen por ahí a los años, lo primero que a uno le hacen, y sobre todo si vivimos en Mendoza y en una zona rural, es analizar, porque sobre todo afecta el corazón el Chagas. Entonces la persona toda su vida se tiene que hacer controles eh, de su corazón para saber que esté bien, que no haya ninguna afección más. Bien, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Vamos con el próximo, alveolata. Alveolata, otro grupo. Dentro de alveolata tenemos dinoflagelados, apicomplexos y ciliados. Los ciliados no los ven. Los ciliados no son patógenos para el hombre, entonces no los ven. Nos vamos a concentrar en dinoflagelados y apicomplexos o esporozoos. Primero vamos a ver las características generales de alveolata. La característica que los distingue a los alveolata es que tiene alvéolos o vesículas debajo de la membrana plasmática, que son como bolsitas de membrana que se encuentran por debajo de la membrana y que todavía no se sabe muy bien qué función cumple. Algunos dicen que sirve para estabilizar al individuo, otros dicen que almacena agua, otros dicen que reserva calcio y iones, todavía no se sabe, pero sí es una característica, por eso se les llama alveolados o alveolata, porque tienen como estos sacos
estas bolsitas de membrana, debajo de la membrana plasmática. Pueden ser autótrofos o heterótrofos, pero son todos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. Y lo que cambian es su forma de moverse, cómo se mueven. Los dinoflagelados, que son el primer grupo que vamos a ver, se mueven por flagelos. Apicomplexos o esporozoos se mueven por un proceso de flexión. Y los ciliados se mueven por cilios. Obviamente los ciliados no los vemos nosotros, pero para que vean cómo en un mismo grupo se mueven por 3 mecanismos distintos. Vamos a empezar con los dinoflagelados. Dinoflagelado. Si me dice flagelado, quiere decir que tiene flagelos. ¿Sí? Y de hecho, los dinoflagelados se caracterizan porque tienen 2 flagelos, de los cuales uno se le dice que es acintado, porque como que rodea al individuo como si fuera un cinto, un cinturón, y otro es perpendicular. Entonces eso hace que cuando se va moviendo en agua, el individuo vaya rotando. Pueden ser fotosintéticos, o sea que algunos hacen fotosíntesis y otros son heterótrofos. Son todos unicelulares, pero algunos pueden formar colonias, como vimos en las bacterias. Pueden ser de vida libre, parásitos, simbiontes, pero sí es importante que sepamos que los que viven en el agua, son la mayoría, forman parte de lo que llamamos el fitoplancton. ¿Alguien sabe lo que es el fitoplancton? No. El fitoplancton, chicos, es de lo que se alimentan los animales que existen o los consumidores que existen en el agua. ¿Sí? Así como en la tierra tenemos las plantas, bueno, en el agua el fitoplancton es como la fuente principal de carbono para los consumidores. Entonces es como la base de la pirámide en un agua, en un mar, en un océano. ¿Sí? En agua, la base de la pirámide es el fitoplancton. Bueno, hay varios individuos que forman parte del fitoplancton. Los dinoflagelados forman parte de ese fitoplancton. ¿Qué características tienen? Y acá está relacionado con algo que vimos antes. Tienen un núcleo que se llama dinocarión o dinocarion, porque cuando la célula se va a dividir, los cromosomas siempre están condensados. Por eso se llama dinoflagelado. Flagelado porque tiene flagelos, dino por su núcleo, y porque hacen un proceso de mitosis que se llama dinomitosis, que se las conté recién. Se llama dinomitosis o mitosis cerrada, porque en el proceso de mitosis, la envoltura o membrana nuclear nunca se desintegra. Entonces no es como acá, en la mitosis normal que ustedes vieron, que la envoltura nuclear se desintegraba en el proceso de la profase y después en la telofase reaparecía. Bueno, acá no. En la mitosis cerrada o dinomitosis, la envoltura nuclear nunca se desintegra. Entonces, los dinoflagelados, esta es su principal característica. La forma de los flagelos y la presencia del dinocarion, que es típica de ellos, y por eso se los llama dinoflagelados. Además, algunos de estos dinoflagelados producen bioluminiscencia, que es esto que tienen acá, que de noche se ve como si estuviera iluminado el agua. No es que tiene luz, no es que hay foquitos abajo. Son dinoflagelados que producen bioluminiscencia. ¿Qué significa esto? Tienen la capacidad de transformar energía química en energía lumínica, porque tienen una enzima específica, y producen luz. Entonces, si uno ve el agua de noche, se ve así. ¿Pero por qué nosotros los vemos? Bueno, nosotros los vemos porque los dinoflagelados, algunos, producen toxinas. Esto es lo que se llama la marea roja. La marea roja es un mar que está proliferado de dinoflagelados. El color rojo parece sangre, pero en realidad no es que hay sangre ahí.
es que hay una proliferación de dinoflagelados. Los dinoflagelados tienen este color como rojizo debido a betacarotenos que tienen. ¿Y por qué a nosotros nos importan? A nosotros nos importa porque cuando estos dinoflagelados proliferan, algunos dinoflagelados producen lo que se llama una toxina que se llama saxitoxina. Esa saxitoxina es tóxica para los peces porque es una toxina que abarca o que ataca el sistema respiratorio, el sistema nervioso puntualmente, y ataca el sistema respiratorio y produce la mortalidad de los peces, pero además los moluscos que viven en el agua, mejillones, ostras, almejas, como se alimentan filtrando el agua, filtran el agua y empiezan a acumular la toxina. ¿Y qué hacemos nosotros después? Nos vamos y nos comemos los moluscos. Entonces, si ese molusco tiene la toxina, el humano ingiere la toxina. Y se produce una intoxicación neuroparalizante por mariscos. El marisco no tiene la culpa. La culpa la tienen los dinoflagelados que producieron la toxina. El marisco la filtró, la acumuló la toxina y nosotros nos consumimos el marisco, no sé, el mejillón, lo que se imaginen, e incorporamos la toxina. Entonces se produce una parálisis respiratoria que puede causar la muerte. Es lo mismo que pasa con la vinchuca, prácticamente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y en lo que, o sea, es que como que es un vector, ¿no? O sea, como que la transmite nomás. O sea, vector se denomina a que lo transmite porque te pica y ahí te lo contagia. En el caso del molusco, vos tenés la elección de no consumirlo, ¿se entiende? Es decir, no es que el molusco viene y te pica y te lo transmite, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la toxina al molusco no le cambia el sabor, no le cambia el olor. Entonces yo puedo ingerir moluscos y no saber que tienen la toxina. La realidad es que en los lugares donde hay marea roja, que claramente se ve, o sea, no es que no se ve, está prohibido pescar. Entonces no debería nadie pescar, obviamente los pescados van a estar muertos, pero mejillones o moluscos en esta zona donde hay marea roja. Hay que esperar que la marea roja se vaya. Entonces el problema no es el molusco, el problema es que el dinoflagelado produjo una toxina que el molusco acumuló. Entonces por eso, por ejemplo, ataca a los peces, pero también nos ataca a los mamíferos. Entonces se produce una intoxicación paralítica porque te paraliza los músculos de la respiración y te morís. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Dentro de este grupo que estamos viendo, vamos a ver ahora los apicomplexos o esporozoos. Apicomplexos o esporozoos se llaman esporozoos porque producen esporas para poder diseminarse. En este caso se reproducen en forma sexual y asexual y, no tienen ni cilios ni flagelos para moverse, sino que el individuo se desplaza por flexión. ¿Qué quiere decir? El individuo se va flexionando y así se va desplazando. ¿Y por qué lo vemos nosotros? Porque dentro de este grupo está Plasmodium, y acá lo ven enorme y es microscópico. Plasmodium es el causante del paludismo o la malaria. Entonces, existen distintos Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. Todos producen paludismo o malaria, pero hay uno que es letal, que es el Plasmodium falciparum, que puede causar la muerte. El resto produce generalmente fiebres, escalofríos, debilidad. ¿Cómo contraigo el paludismo o la malaria? Por un mosquito que me pica. Hay un mosquito, puntualmente Anófeles, es el género del mosquito, y la hembra es la que pica. Entonces, si el mosquito está infectado con Plasmodium, me traspasa la malaria. La malaria, o mejor dicho, el Plasmodium,
ingresa primero a la vía hepática, después a los glóbulos rojos nuestros, y dentro del glóbulo rojo y en el hígado se multiplica, rompe los glóbulos rojos y libera más parásitos a el torrente sanguíneo. Entonces, esa rotura de los glóbulos rojos a nosotros nos genera una hemólisis, que es la ruptura de los glóbulos rojos, que da estos síntomas de escalofrío, debilidad, porque se produce una anemia. Entonces, ¿cómo hago yo para combatir esto? Erradicando el mosquito. ¿Y cómo hago para que no haya mosquitos? Y evitando acumular agua, manteniendo las condiciones de higiene. Esto es muy común en las zonas de África, ¿sí? Entonces, en África, bueno, en las ventanas generalmente tienen telas mosquiteras para que no entren los mosquitos, evitando acumular agua, que es los lugares donde se reproducen los mosquitos. Bueno, más o menos los cuidados que tenemos para el dengue, para evitar que el dengue esté, son más o menos los mismos cuidados que tengo que evitar, o que hay que tener en cuenta para evitar que Anófeles, que es el mosquito, se reproduzca. Entonces, repito, pasa lo mismo. La culpa no la tiene el mosquito, la culpa la tiene Plasmodium, que es el que lo causa a la malaria. Y Plasmodium hace dos tipos de reproducción. La reproducción sexual la hace dentro del mosquito, dentro del cuerpo del mosquito. Y la reproducción asexual la hace dentro de nuestros glóbulos rojos o del hígado. Entonces, este que es Plasmodium también se encuentra dentro de alveolata, es decir, pertenece a lo que se llama apicomplexos o esporosomas. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Todo este grupo que ven acá no lo ven. Ni estramenófila, ni cercozoa, ni radiolaria, todo este grupo no lo ven, no ven ninguno de estos individuos. La mayoría son algas, entonces, como no son patógenas para el hombre, ustedes no las ven. Vamos con el último grupo, Amebozoa. ¿A qué le suena Amebozoa? Una ameba. Bien, perfecto, está bien lo que estás diciendo. Amebozoa viene de ameba. De hecho, si se fijan en los grupos, tengo himnamebas, entamoebas, hongos mucilaginosos plasmodiales y hongos mucilaginosos celulares. Estos dos grupos nosotros no los vemos porque nosotros vemos directamente reino fungi. De hecho, Curtis lo clasifica dentro de fungi. Entonces nosotros nos concentramos en estas, que son amebas. ¿Y qué significa algo que es ameboide? Porque de ahí viene ameba. ¿Qué significa algo ameboide? Como que tiene la forma. Al revés, que carecen de forma. Ah. Los individuos ameboides, o las estructuras que son ameboides, no tienen forma definida. Entonces, a medida que van en el agua, van adoptando distintas formas, ¿sí? Las amebas son heterótrofas, son unicelulares, gimnameba y entamoeba, y son heterótrofas. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de bacterias que viven en el agua, y también se alimentan de diatomeas. En este caso, los individuos no se desplazan ni por cilios ni por flagelos. Se desplazan por lo que nosotros llamamos pseudópodos lobulados. Pseudópodos significa falsos pies. Son, imagínense, como bracitos a través de los cuales se van moviendo. En este grupo no tienen pared celular ninguno de las gimnamebas y las entamoebas. Existen algunas de vida libre, la mayoría de las amebas son de vida libre, que viven sobre todo en el agua, también pueden vivir en el suelo, y también hay algunas especies que son parásitas. Algunas de las amebas tienen flagelos. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la primera, que es entamoeba. Entamoeba es una especie parásita. ¿Qué quiere decir esto? Que vive a expensas de un individuo.
En este caso, afecta a los vertebrados, o sea que nosotros estamos metidos, y también infecta a algunos invertebrados. Los humanos podemos albergar en el intestino hasta 6 especies distintas de amebas. Pero como son parásitos, se alimentan de lo que hay en nuestro intestino, pero la mayoría de las veces no causa daño. Ahora, hay una ameba que se llama Entamoeba histolítica que sí nos causa daño. Vive en nuestro colon, el colon, para el que no sabe, es parte de nuestro intestino. ¿Y qué hace? Penetra en las paredes del colon, produce úlceras, entonces genera lo que se llama la disentería amebiana. La disentería es una diarrea, pero una diarrea con características bastante particulares, que son diarreas muy abundantes, generalmente con moco, pus y sangre. Entonces, por eso acá les hemos puesto que produce úlceras sangrantes, porque como lesiona las paredes, la diarrea libera sangre. La ameba llega al hígado y a partir del hígado se distribuye al resto del cuerpo. ¿Cómo me contraigo esta ameba? Bueno, esta ameba tiene que estar en el agua, entonces la voy a contraer por agua contaminada o por alimentos que hayan sido lavados con ese agua. Entonces, ¿es lo mismo una diarrea como la que me causa la yardia que una disentería? No. La disentería es una diarrea mucho más abundante, que contiene sangre y a veces puede contener moco y pus. Entonces es una afección mucho más heavy. En este caso se llama amebiana porque es causada por una ameba, puntualmente por Entamoeba histolítica. Les hago una pregunta. No sé si ustedes ayer alcanzaron a ver el cuadrito que nosotros tenemos, que ayer estuvimos viendo Monera. ¿Solamente la disentería la puede causar una ameba? No, profe, no me acuerdo. Bueno, hay una bacteria, de hecho hay algunas bacterias, que pueden producir también disentería. Por ejemplo, la Shigella. La Shigella es una bacteria que también puede producir una disentería. En este caso no va a ser amebiana, porque no es causada por una ameba, sino va a ser causada por una bacteria. Pero cuando yo hablo de disentería, hablo de eso. Hablo de una diarrea que es muy abundante, que contiene sangre, que a veces puede contener moco y que puede contener pus. Entonces, esta ameba, Entamoeba histolítica, es bastante heavy para nosotros. Pero tenemos otras amebas que suelen ser de vida libre, como por ejemplo Acanthamoeba, que es una ameba de vida libre que aprovecha ciertas ocasiones y causa infecciones oportunistas. Por ejemplo, en individuos que usan lentes de contacto puede causar infecciones oculares. No es lo mismo Acanthamoeba que Entamoeba. Son dos tipos de amebas distintas. Esta es parásita, o sea que vive a expensas de alguien, y este no, esta generalmente es de vida libre. A veces puede infectar los ojos a través sobre todo de los lentes de contacto. Entonces, repito, no es lo mismo una diarrea que una disentería, más que los dos sean diarreas, es decir, son tipos distintos, es mucho más grave una disentería que una diarrea. Una diarrea por una yardasis es mucho más leve que una disentería por una ameba. Y no solo las amebas causan disentería, es decir, hay bacterias, ustedes ven el cuadrito que tienen de reino Monera, donde les aparece la parte de Shigella, que ustedes las tienen en el cuadrito final de la unidad de Monera. En ese cuadrito van a ver que les dice la Shigella y les dice disentería.
No sé si alguno tiene el apunte de Monera cerca, pero si buscan la Shigella, dice Bacillus dysenteriae, productor de disentería bacilar. Ahí está. Es lo que se conoce como la shigelosis, que es una disentería, pero en vez de ser causada por una mea, es causada por una bacteria. Entonces tenemos la disentería meviana por una meba y la disentería bacilar por una bacteria. ¿Ha quedado alguna duda del protista, del reino protista? No, profe. Por ahora ninguno. ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. Por ahora no, profe. ¿No? No. Bien, fíjense que dentro de este reino es muy difícil, como les dije al principio, establecer como características comunes a todos. La única característica común que tienen es que tienen célula eucariota. Pero el resto de las características es muy difícil, porque fíjense que a lo largo del reino hemos visto autótrofos, heterótrofos, algunos se mueven, otros no, otros se reproducen sexualmente, otros asexualmente, otros de las dos maneras. Es decir, hay como una variedad dentro del reino protista. Por eso yo cuando empecé les dije, chicos, todo lo que no pertenecía a la animalia, al fungi o al plantae, lo metieron en el reino protista. Entonces hay algunos que dicen que no debería ni ser considerado siquiera un reino, porque como no hay muchas características en común entre los individuos que pertenecen, hay muchos que dicen que ni siquiera el protista debería ser considerado un reino. Como les digo, solamente hemos visto los que son patógenos, porque los demás, ustedes la facu no se los toma, entonces no los vemos, pero sí esta tiene como mucha memoria de ejemplos. Entonces yo siempre les digo a todos, primero, cuando hagan el resumen, no sé, pongan las características de alveolata, cosa que sepan que todos los que pertenecen a alveolata tienen estas características. Y después hagan la diferencia entre, no sé, los dos grupos que pertenecen a lo mismo, porque es mucho más fácil. Por eso siempre en la diapo le ponemos primero las características comunes y después les ponemos como las diferencias que hay. Como les dije, la mayoría de los que están acá, aquí han visto solamente nada ustedes, los protistas son mucho más abundantes. Ustedes no ven todas las partes de las algas, que son un montón, gracias a Dios no las ven, porque imagínense que hay un montón de algas y que también pertenecen a este grupo. Entonces, bueno, para que más o menos tengan una idea, con muchas cosas de estas, como les digo yo, no solo sirven para el ingreso a la facu, sino también sirven para la vida, chicos. Es decir, somos zona de vinchuca, tenemos que saber. No es lo mismo una diarrea que una disentería, tenemos que saberlo. Son cosas que sirven, la malaria. Son cosas que, más allá de que la tengan que estudiar para la facu, también les va a servir para su vida cotidiana, para saber que no es lo mismo algo que lo transmite un mosquito que algo que lo transmite una vinchuca. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea era que ustedes vieran este reino, que no es tan largo. La semana que viene vamos a ver los reinos que faltan, que son fungi, plantae y animalia. Así que traten de ir leyendo las unidades. Para el que no ha leído protista, trate de leerlo, porque bueno, por ahí puede surgir alguna duda de algún concepto, de alguna palabra que no saben qué significa. Y traten de leerse las unidades que sigue, que es fungi, plantae y animalia. Antes que me olvide, ustedes van a rendir estas unidades, pero cuando vuelvan de las vacaciones de invierno. Ustedes van a tener una semana de vacaciones del 19 al 23 de julio. Cuando vuelven, rinden un examen de diversidad, virus y los reinos, monera, protista, fungi, plantae y animales. Pero a la vuelta de las vacaciones. Les aviso como para que se vayan organizando con el tiempo y se vayan ordenando, que el examen de estas unidades, porque va a ser de varias unidades juntas, va a ser cuando retornemos de las vacaciones de invierno. ¿Estamos? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Bien. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene, que tengan un fin de semana hermoso, que descansen, y cualquier duda la vemos la semana que viene, si ha quedado alguna duda del reino. ¿Sí? Profe, la semana que viene va a tomar el evaluatorio.
la semana que viene vamos a hacer los trabajos prácticos también. Sí, exacto. Ok. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana. Hasta la Chao, semana. Chao, profe, chao. igualmente. Chau, chau, chicos, nos vemos. Que